¿Qué tal? ¿Listos para un viaje en el tiempo? Hoy vamos a meternos de lleno con uno de los géneros más, fundamentales y antiguos de toda la literatura. Prepárense porque nos vamos a sumergir en un mundo de héroes, de batallas épicas, de leyendas que literalmente forjaron naciones enteras. A ver, imagínense esto por un momento. Un tiempo donde la historia no se leía en libros, ¿saben? Se cantaba, se contaba alrededor de una fogata. Esas grandes hazañas, esos actos de valor que definían a un pueblo entero, había que contarlos para que no se perdieran en el olvido. Y justo de esa necesidad, de esa cosa tan humana de no querer olvidar, nacieron estas historias. Relatos épicos que, en el fondo, eran el alma de una cultura. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Para entender de verdad el impacto que tiene, primero tenemos que dejar bien claro qué es. O sea, qué es exactamente el género épico. Así que vamos a desglosarlo un poco. A ver, el punto clave aquí es este. No estamos hablando de una historia cualquiera, ¿eh? Para nada. La épica es una narración casi siempre larguísima que se enfoca en hechos heroicos súper importantes. Pero lo que de verdad la define, lo más crucial, es esa conexión profundísima con la identidad de un pueblo entero. Es como si fuera, no sé, el ADN narrativo de una civilización, la historia que se cuentan a sí mismos para entender quiénes son. Ok, entonces, ¿qué se necesita para cocinar una de estas historias monumentales? ¿Cuáles son los ingredientes? Pues resulta que hay como 4 pilares, 4 elementos esenciales, y justo esos son los que vamos a ver ahora. A ver, vamos uno por uno. Primero, el narrador. Piensen en una voz que lo sabe todo, que ve la historia desde arriba, como un dios. Segundo, los héroes. Ojo, no son gente común y corriente. Son figuras casi sobrehumanas que representan lo mejor de su cultura. El valor, el honor, todo eso. Tercero, los hechos extraordinarios. Aquí es donde la cosa se pone buena, porque intervienen los dioses, fuerzas sobrenaturales, cosas que cambian el destino de todos. Y por último, el tono solemne. Estas historias no son para contarse a la ligera, ¿no? Se narran con una seriedad, con una grandeza, la que se merece la historia de un pueblo. Y aquí va un dato que a mí, la verdad, me vuela la cabeza. Las grandes epopeyas como la Ilíada o la Odisea existieron muchísimo antes de que a alguien se le ocurriera escribirlas. Eran poemas que se memorizaban y se recitaban de generación en generación. ¿Se imaginan lo que es eso? La capacidad de memoria que había que tener para guardar miles y miles de versos, de batallas, sin que se te escapara un solo detalle, es increíble. Ok, perfecto. Ya vimos qué son y cómo se hacen. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Y esto a nosotros qué? ¿Por qué estas historias tan antiguas siguen importando hoy? ¿Qué tienen que ver con nuestro mundo? Vamos a verlo. Miren, su legado es gigante. Por un lado, la épica es como un disco duro cultural, ¿no? Guarda la memoria de todo un pueblo. Pero la cosa va mucho más allá. Es que es la raíz, la mismísima raíz de casi todo lo que contamos hoy. Las estructuras de las pelis que nos encantan, de los libros que leemos, da igual si es ciencia ficción o fantasía, todo viene de aquí. Y bueno, ni hablar de que es la mamá de la novela histórica. Y si tuviéramos que resumir todo, pero todo, en una sola frase, en la idea más pura y simple, sería esta. En el fondo, ser épico es narrar grandes hazañas. Punto. Es el arte de contar esos hechos gigantes que definen a un pueblo y que simplemente no pueden ser olvidados. Entonces, la próxima vez que se topen con una de estas grandes historias, pensemos en esto. No es solo un cuento sobre un héroe o una batalla. No, lo que estamos haciendo es asomarnos, como por una ventanita, directo al alma de una cultura, para entender qué era importante para ellos, a qué le tenían miedo y, más que nada, cuáles eran las cosas por las que valía la pena luchar hasta el final. Y todo esto al final nos deja con una pregunta flotando en el aire. Porque, a ver, esta tradición de contar hazañas no es que haya desaparecido, Para nada. Solo cambió de forma. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los héroes de nuestras épicas de hoy? ¿Los vemos en el espacio, en los laboratorios, o son los personajes de las series que nos enganchan? Y más importante aún, ¿qué historias de hoy están contando los valores de nuestra sociedad? Se los dejo ahí para que le demos una vuelta.